Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan y quienes nos están mirando, ya sea a través de la plataforma de YouTube o en el Spotify, según sea la preferencia que tenga cada quien. Estamos aquí nuevamente, sus amigos de Factor Psicológico, el podcast. El único podcast, o no sé si el único, pero el primero que habla de salud mental desde el sur de Chile y desde la ciudad de Osorno. Y como de costumbre, no estoy solo en esto, sino que estoy junto a mis compañeros de panel. Por un lado, a mi izquierda sentado, nuestro colega, excelente bailarín, dicen por ahí las malas lenguas. Pierre, por favor, cuéntanos, ¿cómo ha estado la semana? ¿Qué nos puedes relatar? No, esta semana ha estado muy interesante, muy entretenida, me alegro de verlos de nuevo. Gracias. Hubieran estado ayer en el show que me pegué en Matureo. Ya, hay que subir el video, muy entretenido. El video hay que subirlo a la red del podcast. Parte de reprimida del grupo H, siempre quise estar y no pude. Con Fabricio. Fabricio. Conectando un poco la semana pasada, Pierre ha roto sus creencias limitantes y hoy en día ya puede salir y aplicó al tiro la materia. Súper excelente. Muchas gracias, Pierre. Y a mi lado derecho en esta oportunidad tenemos al señor Aarón, por favor. Colega, preséntese, cuéntenos qué nos puede decir de interesante esta semana. Sí, semana buena como siempre, las creencias utilizándolas a favor, aplicándolas todos los días. Bueno, quería conectar también con el último capítulo, donde en algún momento hablamos de la risa, ¿recuerdan? Que mientras más viejo nosotros nos reíamos menos. Así es. Busqué el dato concreto. El adulto, entre 10 a 20 risas por día, es un dato bruto. En promedio, obviamente, pueden haber ahí algunas variantes. Me pregunto, ¿qué es una risa? ¿Es un ja o un jaja? Mira, la verdad no salía de la descripción. Un lapso de risa, está interesante. Buen debate, ¿sí? Pero sí, hablaba netamente de risa. ¿Ya? Así que probablemente creo que debería tener alguna carcajada por lo menos. Yo me imagino un lapso de... Que sea sonrisa. Y el adolescente de 100 a 120 veces. Es descomunal el cambio. Brutal. Sí, prácticamente 10 a 8 veces más se ríe el adolescente, o nos reímos menos los adultos, y que obviamente eso también puede influir un tanto, inclusive en el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Así que ahí hago la conexión desde ya, capítulo anterior con el del día de hoy. Excelente enlace, Aaron, muchas gracias, porque justamente la temática que hoy día vamos a tratar, si bien la tratamos de plantear de una manera jocosa y de una manera que pueda ser llegada con las personas, es un tema súper denso y súper profundo, que tiene que ver con la depresión, la melancolía y la añoranza. 3 palabras las cuales se han hecho parte de nuestra vida, de nuestra idiosincrasia. Hay mucho que debatir ahí, mucho que discutir, pero antes de eso queremos dar el saludo a nuestros auspiciadores y en primer lugar, como de costumbre, a Lola Pub Restaurant, el espacio en el que nos encontramos, que tiene estas bonitas mesas, estas bonitas mancuernas, esta bonita ambientación, sobre todo en esta época que ya estamos en pleno verano, especial para poder venir a capear un poquito y bajar el calor o acortar enero, porque enero dicen que es infinito, nada mejor que poder acortar un poco enero. Lola se acorta, Sí, con Lola se acorta enero. Pues bien, mira, le vamos a vender el eslogan. Con Lola se acorta enero. Se viene campaña ahí. También Alto Sport, canchas de pádel, centro deportivo, recreativo que está ubicado en el sector oriente, camino a la ruta Puerto Octay desde Osorno. Así que para quienes quieran ir desde la otra manera a cortar, desde una perspectiva un poco más activa físicamente, recuérdenlo. Esta semana tenemos que ir, Estamos nosotros pendientes de desafío. Tenemos el desafío ahí para Pierre. El desafío Alto Sport. Le vamos a tener. Enséñame, por favor, con tu ahí te vamos a dar unas clases. Muy bien. Seguimos también, gracias al auspicio de Factor Psicológico, que antes de ser un podcast también era un centro de atenciones psicológicas integrales. Fundación Lefien, que también centro de atención comunitario desde atenciones presenciales y digitales acá en la zona, y Templanza, centro también terapéutico de apoyo psicológico. Todos ellos desde perspectiva integral, los cuales sostienen este pequeño espacio que tenemos de poder discutir sobre salud mental. Dicho eso, quisiera partir por darle un poco la palabra a nuestro colega y amigo Pierre para que nos describa un poco más detalle, porque mucho se habla de la depresión, está muy inserto en el vocablo, los recursos de todas las personas, es un tema recurrente. Pero, ¿qué es la depresión? ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de la melancolía? ¿Qué es la añoranza? ¿A qué nos referimos con todas estas cosas? Mira, justamente es un tema muy interesante. Quiero partir con antes una diferencia muy importante. Emoción y sentimientos son cosas distintas. Se parecen, igual como lo dijimos de angustia y ansiedad, pero es distinto. La emoción es un estado anímico que dura de minutos a horas. Es decir, lo que tú decías de reírse mucho, alguna situación te puede causar risa, puede ser graciosa y te va a durar un lapsus. El lapsus que tú estés en contacto
con la situación. Pero si después viene alguna situación o estímulo que te genera desagrado, miedo, la emoción va a desaparecer. En cambio, el sentimiento es un estado anímico que va a durar de horas a días, a semanas, a años. Y ahí es cuando aparece la depresión. De hecho, la depresión tiene una data de, no sé, la primera vez que se habló de depresión, que se acuñó el término, fue en 1621 por un inglés escritor llamado Robert Burton. Buen dato ese. Casi 500 años atrás podríamos pensar. Aproximadamente. Así de arraigado está nuestra sí, y de hecho, idiosincrasia. Para coincidencia nuestra o no, este término se acuñó en el libro Anatomía de la Melancolía. Buen nombre, Claramente tenemos todo muy relacionado. Absolutamente. Y hacía alusión a que esto era una enfermedad que se relacionaba con la tristeza y la melancolía. Por lo tanto, lo que conocemos hoy en día como depresión apunta a un trastorno del ánimo, o sea, una alteración en el estado de ánimo recurrente o normal, que se caracteriza por la presencia de tristeza, a veces de ira y también de frustración, que conlleva ciertas características físicas que podemos conversar más adelante, pero importante tener presente que es alteración del estado de ánimo. Sí, buen punto ese de la ira, que también lo conversábamos anteriormente. No solamente tristeza, no solamente estar abajo, claro. La ira, obviamente, la rabia, la frustración, la irritabilidad puede ser parte también del mismo trastorno depresivo. Claro. Entonces, lo comento porque de repente uno escucha por ahí que cómo va a tener depresión si anda enojado. El enojo también es parte de la depresión también, no solo la tristeza, así que buen punto ese. Oye, hay una salvedad que me gustaría hacer muy importante, porque esta perspectiva temporal que nos plantea Pierre es interesantísimo analizarlo desde la idea de que un malestar físico que uno puede tener tiene un correlato obvio con la realidad. Yo me quiebro una pierna, obviamente se ve que está magullada, se visualiza rota, entonces es mucho más fácil interpretarla. Sí. Pero ¿cómo puede ser que se puede entender finalmente como una enfermedad o como un trastorno del ánimo, como la manera más precisa, lo que es la depresión? De que desde tanto tiempo atrás, incluso cuando no estaba tan desarrollada la ciencia, o incluso cuando el conocimiento en psicología no estaba profundamente explorado, que ya estaba pasando algo, como que se notaba que algo había en las personas que no tenía que ver con lo físico, que no tenía que ver con finalmente que tengo algún tipo de mal, algún tipo de malestar biológico, sino que ya pasaba eso, como que ya empieza a trascender. Claro, pareciera que hace mucho tiempo atrás seguían ocurriendo situaciones que se mantienen hoy en día, donde la gente se da cuenta que tu estado anímico cambiaba y durante mucho tiempo. De hecho, la depresión en sí, para que se pueda diagnosticar, tiene que pasar de 2 semanas en adelante. O sea, no es estar un ratito triste y después estoy enojado, tengo otra emoción, es decir, tengo depresión. Tiene que marcarse durante mucho tiempo con varias características que hacen que la persona diga, ya, perfecto, aquí está pasando algo extraño. Claro. Y que se haya visto hace 500 años atrás es potente. Claro, de hecho uno podría pensar qué estaba pasando en ese entonces para que se llegue a problematizar inclusive, como tal. Sí, no, y de hecho es interesante el punto que das de la temporalidad, porque en comparativa con otros trastornos inclusive, que hay de 3 meses, de 6 meses, en el caso de la depresión mayor en este caso, y justamente el periodo de tiempo que tú me estás comentando ahora recién, son solo 2 semanas, que en comparativa con los otros trastornos es un periodo corto, y obviamente también es por la intensidad y la sintomatología que obviamente está asociada a la depresión, y muchas veces asociada inclusive al suicidio, entonces por eso de algún otro modo se le da esta gravedad a la sintomatología, y ya después de 2 semanas donde prácticamente tú no eres funcional y tienes a full obviamente los síntomas, ya te pueden diagnosticar una depresión, un trastorno depresivo mayor, entonces es potente el tema. Hay una cosa que a mí yo recuerdo, probablemente nosotros, sea dicha la verdad, nosotros 3 estudiamos en el mismo lugar, en la misma universidad, y lo más probable es que tuvimos procesos de enseñanza similares, de cuando nos enseñaban esa idea de cómo se abordaba la depresión de acuerdo a la perspectiva que se tenía.
que era muy interesante. Sí. Cómo finalmente, no sé, podemos pensarlo desde estas perspectivas mágicas o desde este pensamiento mágico. La depresión se cura con un hechizo, se cura con algún tipo de ritual o se combate finalmente desde una perspectiva religiosa inclusive. La depresión se cura a través de la creencia, de la fe, como a través de una perspectiva ideológica inclusive. Habían personas que proponían de que tenía que ver con un malestar arraigado al cómo se organizaba geopolíticamente un espacio físico y no necesariamente con características intrínsecas. Claro. Y todas estas versiones conviven y compiten hoy en día porque hoy en día también están presentes. Sí. No, claramente. Sí, recuerdo algunos de esos interesantes profesores que tuvimos que nos transmitieron. Sí, todo, ya. Estoy pensando en uno en particular. La sonrisa lo dice todo. Sí. Con cariño, con estos sentimientos ambiguos. Cariño y odio. Mucho, de hecho, mucho. Sentimientos ambiguos, cariño. De hecho, justamente gracias a él por una presentación de cómo dio su enfoque, que lo presentó en blanco y negro, que me lancé por la línea sistémica. Mira. Así que lo recuerdo muy bien ese profe. Excelente. Pero él hablaba mucho acerca de la relación entre la psicología y la religión. Entonces era muy interesante los estudios que él había hecho al respecto. Y cómo la cosmovisión de muchas personas a lo largo de todo el mundo han intentado interpretar la depresión desde, como tú dices, un montón de Un entramado de creencias. de creencias, de pensamiento y de buscar explicar algo que no es tangible, como Claro. si me corto, sangra. Exacto. Sí, justamente. sí, ¿no? Y ese es un punto importante también porque, como lo comentábamos anteriormente, lo psicológico no tiene forma tangible. Y nosotros utilizamos de algún otro modo lo simbólico para darle esa forma. Y claro, tenemos dentro de lo simbólico también el lenguaje, que es una de las cosas importantes para que nosotros podamos trabajar lo que es la depresión. A través de la palabra hay contenido emocional. Yo ya al hablar acerca de lo que estoy sintiendo, ya es curativo. Y ahí obviamente quizás más adelante vamos a hablar acerca de algunos rituales y algunas cosas simbólicas, pero lo simbólico es algo súper relevante como para trabajar duelo inclusive, Sí. y que tiene que ver muchas veces con depresión. De hecho, yo creo que una experiencia compartida cuando uno hace terapia muchas veces, que ocurre esto de las personas que hay cosas que no pueden decir o que les cuesta mucho verbalizar. Sí, Y están muy asociados finalmente a estas sensaciones como angustiosas, depresivas, melancólicas. Y de pronto cuando se logra elaborar la frase, es increíble cómo paulatinamente va cambiando la perspectiva. Lo que parecía imposible de tocar desde lo lingüístico simplemente, de pronto ya como que las personas van recuperando el control. sí, sí. Hoy, en ese sentido, para precisar un poco, porque estamos hablando de varias cosas y de repente como que quien escucha diga, ya, pero ¿qué cosa? ¿Estoy deprimido o no estoy deprimido? O ¿qué es la depresión? ¿Qué podrías decir tú, Pierre, en ese sentido? ¿Cómo le podrías dar a entender a una persona fácilmente qué es la depresión? Bueno, dentro de las características, levemente volviendo atrás para terminar lo de añoranza y melancolía, ambos son sentimientos de tristeza muy profundos que, lo uno con lo tuyo, se caracterizan por la, ¿cómo decirlo?, la dificultad para poder realizar el cotidiano vivir. Esto viene desde pérdidas, por ejemplo, sea de una persona, sea de una actividad, sea tal vez desde la imposibilidad de hacer algo. Por ejemplo, tener un accidente y que yo jugaba a la pelota, entonces las piernas tal vez quedan fracturadas o quedan con alguna lesión y yo ya no puedo hacerlo. Claro, se vive un duelo ahí, po. Sí, Sí, totalmente. sí. Y el ver, por ejemplo, otros jugar puede generarte melancolía, puede generarte añoranza. Entonces hay que tener eso muy presente. Y dentro de las características que se pueden presentar, tenemos, bueno, la falta de autoestima, cansancio recurrente o dificultad para dormir. Oye, Tenemos- el clásico, el problema para dormir, aqueja de una manera brutal a las personas. No, y es complicado porque, de hecho, hace un tiempo escuché de un caso de una persona que había, a partir de una determinada situación, había tenido dificultad para conciliar el sueño y dormía cerca de 4 horas diarias. Ajá. Y no sabían las personas qué estaba sucediendo. De hecho, todavía, lo conversé hace poco con un colega, no habían determinado cuál había sido el punto de quiebre, que por qué la persona no podía dormir. De hecho, era tan complejo que los fármacos que tomaba o los medicamentos no lograban hacer el efecto. O sea, ¿qué nivel de, yo pudiese pensar, situación compleja o trauma le derivó a que presenta un montón de características físicas complicadas,
y que inhibe el efecto de una pastilla. Claro. Sí. El estado de alerta ahí obviamente está como full. Y bueno, haciendo también un nexo con la descripción que vamos comentando acá. La depresión generalmente va muy unido a lo que es la ansiedad. Está dentro de los trastornos neuróticos, que de algún otro modo es una caracterización, o dentro de las características que están dentro de este trastorno. Está justamente el estado de ánimo disminuido, la ansiedad también, el malestar emocional, inclusive si lo llevamos a lo depresivo, baja de peso. Ya aparecen en el DSM-5, 5% que tú hayas bajado de peso en las últimas 2 semanas también es un indicador importante como para llevarlo a posible depresión. Anedonia, que también lo comentaba acá mi colega, entonces la verdad uno puede ir identificando muchas veces depresión, pero al mismo tiempo quizás algunos síntomas de ansiedad, y que obviamente tienen que ver con el estado de alerta. Hoy quiero hacer una precisión porque ahí Aaron siempre tirando sus factos, tirando sus frases, claro, para quienes estén escuchando, DSM-5, de seguro ahí les sonó un poquito extraño. No se equivocó. No, sí lo dijo. Se lo dijo bien. DSM-5, para aquellas personas que trabajamos en salud mental, es un libro en el cual se categorizan este tipo de cosas. Sí. Porque aquí también entramos en otra pequeña discusión. Yo digo pequeña discusión porque estamos hablando de ciencia. Y la ciencia está normada por criterios científicos, biológicos y médicos. Y para eso existe una determinación. Yo no voy a levantarme, como decía Pierre, y decir, hoy ya estoy deprimido. No, hay criterios los cuales lo establecen. Ahora, hay otras perspectivas que también tienen interpretaciones similares para los mismos tipos de malestares, y ahí ya nos metemos en otra cosa, que no es lo que estamos tocando nosotros, por lo menos. Si es que lo vemos desde la perspectiva científica, desde donde los psicólogos nos paramos, tiene que ver con eso. DSM-5 es igual a un manual en donde nos indica cuáles son las características que tiene cada quien para estar dentro de un trastorno. Dentro de un trastorno. Los trastornos psiquiátricos. Sí. Bueno, por favor, continúa. Sí, para seguir, quiero darles como algunos datos interesantes relacionados al tema de depresión, para que podamos ver cuál es la realidad. La realidad es que el 2025, en enero de este año, se hizo una encuesta por la ACH, la Asociación Chilena de Seguridad, donde decía que 1 de cada 7 chilenos tenía depresión grave. Uy, terrible. Brutal, po. Otros gráficos mostraban que del 2022 al 2025, 2023, perdón. ¿Ya? Mientras, 2022-2024. La encuesta que Pedro dice. Sí, no, es terrible. Bueno, adelante del futuro. El 2022 Chile lideraba en Latinoamérica la depresión con un 62%. El 2023 lideraba con un 66%. Y el año pasado lideraba con un 69%. No, de aquí vamos para el 70. Así, no, claramente, entonces uno podría pensar que conlleva a que la población chilena o que reside en Chile tenga niveles tan altos de depresión. De hecho, hay un doctor en psicobiología que el año pasado, el 2024, en la Universidad del Desarrollo, presentó un artículo en donde hacía una reflexión en torno a que Chile, y voy a leer textual, Chile no es un país enfermo, sino un país entristecido. Poner en palabras aquello que nos hace sufrir en un relato o en una narrativa común es el primer paso para avanzar hacia un país con mayor y una mejor bienestar psicológico. O sea, qué importancia lo que tú decías de las palabras, de la narración, para lograr, como decía también Elber, el desbloquear alguna situación puntual en el pasado que nos mantiene con dificultad para poder actuar o a realizar nuestro diario vivir. Solamente hablarlo libera. Claro. Es increíble. Sí, no, y de hecho, mientras tú ibas hablando, lo conectaba también con un estudio que hizo Felipe Lecalenier, que probablemente lo han escuchado por ahí, que es chileno. Él estudia todo lo que es la infancia. Hizo un estudio macro en varios países, midió varios factores y llegó a la conclusión que los niños de acá de Chile son los que peor salud mental tienen a nivel mundial. Terrible. No tengo ahora concretamente los datos, pero llegó a esa conclusión. ¿De qué se dio cuenta? De que acá en Chile, en general,
somos personas internalizantes, ¿ok? Que va justamente la mano con lo que decía recién. Nosotros no comunicamos, nosotros nos guardamos las cosas, no decimos lo que estamos sintiendo, eso obviamente se va acumulando en el tiempo, nos van generando malestares emocionales. Entonces, la verdad, si hay quizás un factor que parte desde las etapas tempranas, tiene justamente que ver con eso. El factor psicológico. Sí, el factor psicológico está presente ahí. Y que tiene que ver con la no comunicación. Probablemente tiene que ver también con estos resultados impactantes que nos comenta Piera. En primer lugar, hay en algo negativo. ¿Qué pasa con Chile? Yo quiero hacer un par de salvedades porque estas estadísticas son brutales, desde solamente entristecedoras. De hecho, como que nos vamos para abajo pero veámoslo como en nuestro ambiente general. Si una de cada 7 personas tiene una depresión grave, significa que si yo conozco a 20 personas, muy probablemente tengo ¿cuántas? 3 o 2 que han estado gravemente deprimidas. Sí. Así de brutal. Sí. Y yo creo que todos conocemos por lo menos 20 personas que tenemos algún tipo de cercanía. Familia, Claro. amistades. Sí. Y ahí ya llegamos a 20 fácil. Sí, po. Fácil. Dudo que una persona conozca más de 10 personas con las que se relacione. Y si yo me relaciono con 10 personas, significa que por lo menos una de esas 10 está gravemente deprimida. Sí. Así de brutal. Y el hecho de que tengamos los índices más altos en cuanto a la depresión también. Es como ese secreto a voces que cuando las personas viajan al extranjero, como que perciben algo diferente, pareciera ser como, oye, ¿por qué como que la gente, esta típica discusión que tenemos con los argentinos, no, es que los argentinos son súper buenos para hablar, para decir las cosas, pero claro, parece ser mucho más externalizantes que nosotros. Sí. Los centroamericanos en general, como ha venido mucho centroamericano acá, igual nos causa mucho impacto esa forma que ellos son tan hacia afuera. Y pareciera ser que todos piensan lo contrario de nosotros. Oye, pero es que los chilenos son tan para adentro, son tan como internalizantes. Sí, po. Sí, no. Probablemente todo lo que tú vas comentando tiene que ver con esto también. Y bueno, y dentro de lo que es esta comparativa que tú hacías, muchas veces no nos damos cuenta tampoco. Sí. Puede de esas 10 personas, una persona estar en un estado depresivo, pero no lo demuestra, Exacto. no lo habla, y que es justamente una de las cosas más complejas cuando uno habla de depresión, que nos cueste mucho hablar, dar ese paso, encontrar el momento adecuado para ir a terapia. Entonces, por eso siempre el llamado es a que podamos comunicarnos. Si nosotros algo nos está sucediendo, digámoslo, saquémoslo desde lo oculto, que obviamente es el primer paso para que vayamos a lo que es la sanación también. Y yo creo que también con eso va un tema del preguntar, porque muchas personas camuflan su estado anímico decaído con estar muy bien. Yo recuerdo el caso de un compañero de básica, de media y después de la universidad, que el chico estaba en Zumba, no sé si ustedes recuerdan que hacían Zumba en la U. En sus tiempos yo no hice, pero recuerdo. De Pierre Zumbero, No, yo estaba abajo, no estaba con los profes. Pero este chico sí, chico participaba mucho y un día nos llega la noticia de que se había suicidado. Y tú decías, ¿pero cómo? Si era tan alegre, estaba tan motivado, perfecto. Entonces tengamos mucho ojo las personas que se ven tan alegres, que se ven que lo pasan siempre bien, que puede ser que algo estén camuflando, y para que la gente no les pregunte y ellos no tengan que hablar porque tal vez les es doloroso y no van a terapia, lo camuflan mediante actividades extraordinarias o muy intensas. Entonces yo considero que es que la persona tenga amistades o familiares o quien sea con quien hablarlo, pero uno también poder decir, a ver, está tan bien, siempre está feliz cuando le pregunto cómo está, nunca tiene un problema, ¿realmente está bien? Claro. ¿Realmente está tan perfecta su vida? Sí. ¿O algo está pasando? Ahí, obviamente esto no es un llamado a la paranoia, pero como bien dice Pierre, todos somos seres humanos y los seres humanos como tal vamos a vivir una montaña de emociones, buenos momentos, malos momentos, de repente pésimos momentos, de repente momentos álgidos en ese sentido. Absolutamente bien. Pero sospechen de quién está siempre en el mismo estado. ¿Por qué? Y no es por ser pesimista, no es porque, oye, ¿por qué no tiene un ratito más esa persona? No se trata de eso, sino que se trata de decir, bueno, revisemos, ¿realmente está bien? ¿O es solamente una apariencia? Súper. Sí, ¿no? Y complementando también desde las características que quizá debiese tener esa persona que pregunta, es la escucha activa, que muchas veces nos falta, entendiendo escucha activa como una escucha que no enjuicia, no tiene prejuicio, no es la típica persona que te dice, oye, pero ¿cómo te vas a sentir así si eso no es tan grave?
Eso ya es enjuiciarlo y Sí. obviamente la persona va a decir, oye, mejor no lo comunico, se va a sentir invalidado y va, obviamente, uno más que potenciar la comunicación, va a potenciar lo que es directamente que la persona no hable, po. Entonces siempre es importante potenciarlo con eso, con escuchar realmente a la persona y sacar el prejuicio y el enjuiciamiento, ¿ok? Sí. Que es algo que se encuentra muchísimo, por eso es que pongo mucho énfasis en ese tema. Yo recuerdo que eso, una vez me lo explicó un profe, era la invisibilización de las emociones o del pensar. Invalida, sí. O sea, te sientes mal, bueno, pero si no es para tanto. Sí. No, así, ¿cómo te preocupáis por eso? Y a veces, Qué frase más terrible. no, es horrible eso. Y sucede que las personas vivimos realidades que son fundamentales para nosotros. Sí. O sea, para mí puede ser, no sé, muy importante, no sé, que mi bicicleta, por ejemplo, esté limpia. Y para mí es un problema si no lo está. Claro. Y no puede llegar otra persona y decir, ya, pero si eso no es para tanto. Sí. Y ahí estás invisibilizando la necesidad del otro. Y esto funciona a nivel de amistad, a nivel de colega, a nivel de pareja, que pasa muchas veces, a nivel de familia, donde el otro muestra una necesidad de algo importante y el otro le baja el perfil. Y ahí la gente se empieza a aislar, Sí. porque no se siente apoyada. Qué poderosa la frase que nos dice Pierre. Muy importante. Hay quizás solamente una consideración antes de darle el paso a la reseña audiovisual que nos tiene siempre preparado Pierre. Hay un tema de género aquí muy importante. Muy importante. Yo sé que quizás a muchas personas les hace un poco de ruido que seamos un panel solo de hombres. Lo entiendo, lo aceptamos. Aceptamos la Puros crítica. machos aquí, puros Absolutamente. No fue solo casualidad. No hubo un proceso de selección en realidad. Pero sí, ahora podemos tomarnos el podio para decir con toda potestad que quienes sufren más sobre la expresión emocional somos los hombres. Sí. Categóricamente, porque socialmente se nos ha adiestrado y se nos ha enseñado de que los hombres no hablamos de nuestras emociones, no tenemos el espacio para compartir, y de hecho es muy concreto visualizar cómo son los espacios donde comparten tradicionalmente las mujeres sobre cómo conversan de sus cosas y qué es lo que hacemos los hombres cuando estamos juntos, que básicamente nada. Básicamente no pegamos un palmazo, así, no tenemos. Pura buena onda. Claro, siempre. uno puede entender que, claro, nosotros somos psicólogos y probablemente tenemos como mucho más fortalecida esa área porque nos enseñaron eso, porque nos adiestraron para eso. Pero si no lo hubiésemos hecho, muy probablemente no sabríamos, nos pasaría por alto, como le pasa al común de los hombres. ¿Y qué es lo que pasa cuando un hombre quiere expresarse o quiere hablar sobre sus sentimientos? Es un proceso muy, muy, muy duro. Y si alguien no lo acoge de la forma correcta, va a ser todo ese traje, todo ese proceso que traté de atravesar, todas esas barreras que sorteé, van a finalmente reafirmarse mis miedos. Que son, mis sentimientos no valen, tengo que dejarlos de lado y tengo que seguir para adelante avanzando. Sí, Y de hecho, creencias limitantes de nuevo. sí, po. Van a aparecer, yo creo que toda la temporada las creencias limitantes. Un dato se me vino a la mente, tiene que ver con esperanza de vida. Hay estudios que han demostrado que en varones con depresión, la esperanza de vida disminuye en 10 años, ¿ok? Brutal. Y hago la comparativa con las mujeres porque es interesante el punto que tocaste tú de las creencias, del tema cultural también, porque en el caso de las mujeres, si bien también disminuye lo que es la esperanza de vida, en el caso de ellas es de 7 años en comparativa a lo que es los varones, ¿ok? Entonces tiene que ver con esto justamente, de que el varón reprime mucho más, tiene una interacción también directa con el tema del suicidio. Generalmente el varón, si bien tiene menos contacto con las ideaciones suicidas, sí se suicida más. Es más efectivo. Sí, es más efectivo, es más decidido cuando tiene que llevar a cabo la misma acción. Son más violentos normalmente. Sí. Entonces eso hace que sea más probable que se haya consumado el hecho. Sí, el tema de la testosterona y la influencia que va teniendo ahí, la mujer no tiene tanta testosterona, sí tiene cierto grado. Y bueno, obviamente en cuanto a las decisiones, claro, la piensa un poquito más. Claro. La mujer apunta más a una suerte de llamado de atención. La ingesta de pastillas no siempre apunta a un querer acabar con la vida, sino a un decir algo me pasa. Tal vez Sí. no lo verbaliza de la misma manera, pero intenta resonar en la gente. Como tú dices, el Claro. varón generalmente es mucho más brusco, es decir, Brutal. perfecto, no hay solución, esto no se puede, tengo mucha carga personal, familiar, social, no aguanto, acabo con la vida. Se acabó. Sí. Oye, ahora, obviamente esto
No quiere decir de que los hombres y las mujeres tengan sufrimientos mayores unos que el otro, solamente que en este momento lo podemos hablar con más propiedad porque nosotros somos hombres. Sí. No podemos hablar con tanta propiedad cosas que sienten mujeres porque no somos mujeres. Claro. No, totalmente, Sí. pero sí nos sirve de alguna manera para que la audiencia esté consciente que cuando tengan un familiar, un amigo, una pareja que les exprese alguna emoción que sea complicada, por ejemplo, algún dolor, algún miedo, lo puedan acoger, no lo disminuyan, no lo invisibilicen, no digan que esto no vale la pena, que en comparación a lo que yo estoy pasando, lo tuyo no vale nada o vale menos, que lo puedan acoger porque es, como tú dices, Elber, un paso gigante que el hombre está dando, que está saliendo de la educación que le dieron, del maltrato que vivió, de la represión emocional, y que al fin, después de muchos años, está diciendo, creo que es el momento para que yo pueda hablar. Pero si no me dan el espacio o me reprimen, vuelvo al caparazón que tenía antes. Absolutamente. Oye, y de la mano con esto mismo, Pierre, por favor, ilústranos hoy día con la recomendación cinematográfica, audiovisual. ¿Qué nos dice hoy en día el medio audiovisual respecto a este tema? Mira, hay una película muy bonita que yo he ocupado en muchas terapias y después hago un montón de dinámicas sobre esto, que es la película Intensamente, la 1, la que salió el 2015. ¿Ya? ¿Y por qué la 1 hay diferencia con la segunda? Yo no he visto la segunda. Mírale, En la 1 aparecen 5 emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el enojo o la furia, el temor y el asco. El temor pudiese ser miedo también, y el asco pudiese ser desagrado. En la segunda aparece, si no me equivoco, ansiedad, vergüenza, envidia. Aburrimiento parece por ahí. Creo que estaba como aburrimiento y había Sí, uno más que no recuerdo. Sí. De ahí han Que salido, la adolescencia, pues ahí muestra la Riley, creo que se llama la. Riley, sí. Sí, cuando ya es adolescente. Justamente. Buenísima la Pero las 5 que aparecen en la película inicial pudiesen considerarse como las emociones base. Sé que había más emociones básicas, pero así como las puntuales que la persona a lo más puede vivir en el diario vivir, Sí. son estas 5. ¿Y qué sucede? Que esta es una joven de unos, no recuerdo, deben ser como 11 años, 12 Sí, años. antes de la adolescencia. Sí, antes de la adolescencia. Una preadolescente. Desde que es pequeña, bebé, Preadolescente. iba creciendo. Una preadolescente. Claro. Que se muda con su familia a San Francisco, y es muy interesante porque muestran cómo estas emociones están atrás de tus ojos y guían tus acciones. Pero ¿qué sucede? Que como personaje principal es la alegría, y la alegría quiere que todo esté siempre feliz, siempre alegre. ¿Y qué pasa? Que de repente aparece tristeza, un personaje caracterizado de género femenino, bajita, muy azul, apagada, que cuando toca un recuerdo, este se vuelve triste. Entonces hay una trama, la tristeza se manda algunas embarradas, desaparecen, y la vida de Riley se orienta, mientras tristeza y alegría están en un camino para volver al centro de mando, en que la joven vive su diario vivir entre temor, asco y furia. Imagínense cómo sería vivir el diario vivir solamente sintiendo temor, asco y furia. Sí. Nada más. Y llega un momento donde la niña decide irse de la casa, le roba a su mamá para poder comprar un pasaje para volver al pueblo anterior, y se apaga, se empieza a apagar. Y sucede un hecho muy importante, y esto me interesa que las personas que nos están escuchando y nos están viendo lo tengan presente. Sucede que alegría se da cuenta que tristeza es importante en la vida, que tristeza no es algo malo. Y es algo que yo también le transmito mucho a mis pacientes. No hay emociones positivas ni negativas, no existen. Existe la manera en cómo nosotros abordamos las situaciones y las emociones. Por ejemplo, la alegría, sí, nos mantiene en un estado anímico feliz, contento para compartir, pero cuando la alegría es mucha, no miras al resto. No sé si alguno de ustedes alguna vez se sacó una buena nota en el colegio o en la U. Y llegaba feliz a los compañeros, Siempre, oye, me saqué un 7, un 7. Alguna vez me pasó. Y el que está al lado y se sacó un 3-5, Claro. no lo consideras, lo invisibilizas, porque importa mi alegría. Entonces la alegría excesiva no es positiva. La tristeza, sí, estamos más decaídos, es la temática hoy día, pero la tristeza nos da la oportunidad de poder reflexionar de algunos hechos importantes con calma, votar, liberar. Entonces la tristeza es muy positiva, dándole su espacio justo.
La furia lo mismo. Claro, la furia es un estado anímico de mucha energía, donde uno a veces, si está enojado y está conversando, vas a verbalizar palabras que tal vez no quieres. Pero la furia también te da energía para poder hacer cosas, para poder avanzar. O sea, yo libero energía cuando voy pedaleando y me estoy cansando, recuerdo algún hecho que me enoja y me da fuerza y pedaleo más. Ciclistas furiosos, Sí, totalmente. Rápido y furioso tenemos acá. El miedo, si bien nos mantiene en un estado de alerta, también nos previene de algunas situaciones. Por ejemplo, no sé, uno conoce que, por ejemplo, el gas del balón tiene un olor parecido al de los huevos podridos. Entonces tu cerebro asocia ambos y dice, perfecto, hay olor a huevo, será, o sea, a ese olor desagradable, ¿será huevo o será que tal vez la manilla del gas quedó abierta? Entonces hay ciertas acciones que no voy a tomar. Y por último, si no me equivoco, eso es desagrado. Ya, aquí va lo mismo. Cómo yo me preparo desde lo que conozco para poder tomar algo. Por ejemplo, ya sé que cierto olor no me gusta, entonces sé también que me hace mal. Entonces, si lo huelo en una comida, me preparo. Finalmente, todas las emociones nos entregan aspectos positivos y negativos. Y la tristeza en esta película nos muestra que no es algo malo, mientras le demos la medida justa de lo que estamos sintiendo. Nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a soltar, nos ayuda a conectar con otras personas. De hecho, la misma tristeza habla dentro de la película, que la revisé hoy día en la mañana. Estuve mirando. Sí, estuve llorando. Dice, llorar es el modo de concentrarse en el peso de los momentos de la vida. Es el momento que tenemos para poder soltar aquello que nos está oprimiendo de alguna manera. Pero tenemos que darnos ese espacio. No podemos desviarnos saliendo mucho de fiestas, saliendo mucho a bailar, saliendo mucho a hacer deporte, saliendo a distraernos, consumiendo ciertas sustancias, ciertas drogas. Tenemos que darnos ese tiempo. Y después continuamos con nuestro diario vivir. Súper. Así que esa es la recomendación. Disney Plus la pueden encontrar. Nuestro la auspiciador, 1 y la 2, que ya va a ser auspiciador. Ya de la casa Disney Plus. Prácticamente. Ya me llegó el correo de que soy parte. Están pasando cositas. Bueno, como es Disney, probablemente va a llegar un correo diciéndote por qué está ocupando nuestro nombre antes de que La denuncia. la denuncia llegue primero antes del otro. Que me vengan a encontrar acá en el sur. Oye, pero qué poderosa, qué profunda la reflexión que hace Pierre en ese sentido. Nosotros, en nuestra pequeña reunión de pauta, mientras estábamos discutiendo sobre esto, claro, poníamos el ejemplo del paralelo. ¿Qué pasa si tú no tienes emociones? Y si tú no tienes emociones, eres un peligro. Así, eres una persona peligrosa. Psicópata. Eres un psicópata, Sí. eres una persona que algo está pasando. Así que, muy bien entender de que, claro, como bien decía Pierre, todas las emociones tienen su aspecto nutritivo, así como también formativo, podríamos decirle. No hay un aspecto de lo bueno y lo malo, sino que son partes solamente. Sí. Y yendo un poquito hacia las preguntas del público, porque en esta oportunidad lo hicimos en redes sociales, porque nos han estado llegando algunos mensajes con las preguntas. Quiero partir con la primera, que dice... Está divertida, por eso me causa un poco de gracia. Dice: mi pareja dice estar deprimido, pero se la pasa carreteando. ¿Verdad o mito? Parece que es verdad, ¿Verdad y la mito? risa espontánea, ¿Qué tan triste debe estar? Oye, una buena... Sí, buena mira, pregunta. de hecho te lo conecto también con la parte neurofisiológica de la depresión, que Ya, ya a ver. no hemos entrado mucho en eso. Disminuye todo lo que tenga que ver con serotonina y dopamina, ¿ok? Ya. Entonces, claramente, y partimos desde la funcionalidad que van teniendo estos neurotransmisores, que es bienestar, que nos sintamos bien, que tengamos energía, que obviamente compartamos con los demás también. La serotonina va muy en ese sentido, la motivación con la dopamina. Entonces, si tú la tienes baja, claramente no vas a sentir esas emociones y te vas a sentir depresivo, ¿ok? De hecho, los medicamentos, los antidepresivos que generalmente se recomiendan, suben lo que es la serotonina, ¿ok? Generalmente los que más recomiendan bloquean todo lo que es los recaptadores de la serotonina. Entonces, si no te recaptan la serotonina para degradarla, te queda más serotonina. Y esa es la dinámica que obviamente tiene el antidepresivo. Por eso es que sirve, ¿ok? Ahora,
claramente es un químico, va a tener efectos secundarios. Si tú puedes generar serotonina y dopamina con acciones naturales, que ahí yo creo que más ratito vamos a entrar un tanto en eso, muchísimo mejor, ¿ok? Entonces, retomando con la pregunta de acá, la conducta evitativa aparece acá, po. Obviamente la persona no quiere aceptar, quiere salir de la situación y que, comillas, mejor manera de hacerlo que tratando de generar dopamina a partir de una situación como por ejemplo el carrete, que sí te lo genera, si no lo podemos negar, es un momento agradable en tu día, ¿ok? Entonces lo más probable es que te suba la dopamina, pero obviamente después ya te baja. ¿Por qué? Porque tu forma o las características que tú tienes para generar esa dopamina de forma espontánea está alterada, por el estado depresivo que tú vas teniendo en el cotidiano, ¿ok? Lo mismo con la serotonina. Entonces el problema es mucho más de fondo. Ahora, ¿se condice en la salida a carretear con la depresión? Sí, probablemente. Cuando uno escucha por ahí y la crítica, si tú estás tan depresivo no deberías de estar carreteando. Si nosotros lo analizamos objetivamente, sí puede estar carreteando porque está evadiendo. Exacto. Está tratando de agarrarse de cualquier cosa que le ayude para generar un momento de tranquilidad, un momento agradable. Y muchas veces se encuentra ahí en el carrete, como puede ser inclusive el caso de las adicciones. Las adicciones tienen una base que lamentablemente anda de la mano una con la otra. Sí, la droga, bueno, todo tipo de adicciones a lo que es directamente los videojuegos, por ejemplo. Los juegos de azar, muchas veces la ludopatía. Entonces, sí puede pasar eso, respondiendo a lo que es la pregunta. La conducta promiscua también. Sí, también va de la pornografía. Sí. Muchas cosas van de la mano en ese sentido. Sí. O sea, podríamos pensar de que puede ser cierto. Ahora, la recomendación probablemente es que una persona como pareja, ya sea como pareja o como persona cercana, es orientarle en que tiene que diversificar. Porque lamentablemente no hay una respuesta en la salida constante al malestar que está buscando responder. Sí, es que el tema acá es que cuando uno está en estados depresivos, no tiene límites. Falla mucho en los límites. ¿Por qué? Porque necesito el equilibrio. Y si no encuentro el equilibrio, aún no le voy a poner un límite. Y eso es lo que finalmente genera la conducta adictiva, que volvemos a lo mismo. Es importante que la persona desde afuera, quien está estable emocionalmente, vaya ahí guiando a la otra persona que no lo está, para que obviamente vaya poniendo esos límites que son súper importantes. Y lo ayuda a conversar respecto de por qué sale tanto, qué está sucediendo. O sea, que las personas tengan claro, gente que carretea no es sinónimo de depresión. Pero sí hay que ver la frecuencia. Estoy triste, voy a dormir un rato. Claro. No, tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con lo que tú mismo decías del consumo de sustancia, qué está consumiendo, por qué, para qué. O sea, tengo dificultad para dormir. Ok, ¿qué te está generando la dificultad para dormir? Tienes que consumir marihuana. Ok, pero la marihuana va a tener otras consecuencias aparte del gasto monetario, que no es menor. Entonces veamos, conversa conmigo, háblame. Y con el paso del tiempo, que para nosotros no es tan fácil, se puede darle la instancia. En caso de la mujer también se puede dar. Sí. Y suelen hablar mucho más, pero hay que escuchar. Sí, claro. Hay que darse el tiempo de escuchar al otro. La capacidad de escuchar. Ahí vamos con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta bien interesante. ¿Cómo puedo afrontar o cómo puedo sobrellevar la pérdida de un ser querido, de un algo querido? Wow. Aquí podríamos estar probablemente horas. Un capítulo completo. Hay que hacerlo ese capítulo. Hablando, quizás de seguro puede ser un punto importante a abordar. Quizás pudiésemos dar como algunas indicaciones generales para empezar o alguna recomendación práctica quizás, porque de verdad que esto es un temazo a discutir. Mira, yo partiría al tiro con la película. ¿Quieres de la película? Claro. No, hay que ver películas. Una serie tarde. Bueno, igual pudiesen haber películas o series interesantes, pero apunto al tema de si tienes una pérdida, si tienes una ausencia, llora. Conéctate con la emoción. Conecta al tiro. No lo aplaces, no lo evites, no lo restrinjas, no lo internalices. Llora el tiempo que tengas que llorar. Sácalo y después de eso intenta conversar con una persona, porque una cosa es llorar desde el recuerdo y otro es que puedas estar con alguien que te active ciertos detonantes que te hagan soltar algunos momentos importantes. Oye, ahora, yo igual, disculpa, sí,
me pasó una situación personal con el tema de mi abuelo. Cuando mi abuelo fallece, yo no lloré. Entonces fui a terapia y pregunté por qué yo no había llorado. Y lo que me dijo la terapeuta fue que como yo tenía recuerdos felices con mi abuelo, yo no extrañaba nada porque lo había vivido. Pero aún así, el recordarlo generó cierta emoción. Claro. Cuando uno tiene cosas que no ha conversado con un otro, que no ha verbalizado, que no ha enfrentado, suele quedar como algo reprimido. Entonces, si viene la persona con un tema de cómo enfrentar una pérdida, primero hablen todo lo que puedan con el otro para que no haya la sensación de que no le dije algo. Sí. Después llore y después empiece a buscar ayuda. Sí. Porque solo no las podemos siempre. Sí, ¿no? Y agregar también el tema de los rituales. Que sobre todo cuando vivimos un duelo, al no tener a la otra persona, o puede ser mascota. Bueno, creo que hablaba acá de mascota, ¿o no? Sí, hablaba de mascota también. ¿Sí? Tú generas vínculo, se quiebra ese vínculo y tú generas un duelo, ¿ok? El duelo, la verdad, se relaciona mucho más con eso, ya con la pérdida justamente. Y como ya es pérdida, probablemente no te vas a poder ni comunicar, no vas a poder salir de algunas dudas, algunos cuestionamientos. Entonces justamente aparece el carácter simbólico acá, ¿ok? Cosas concretas muchas veces puede ser una carta que uno escriba simulando que va dirigida a esa persona o a esa mascota o la entidad obviamente de la cual nos estamos despidiendo. Darle forma, que es justamente lo que estábamos hablando en delante. Podemos utilizar también desde lo simbólico lo que es la caja de los recuerdos, por ejemplo, juntar todos los recuerdos de la persona y tenerlos reunidos en una caja. Yo me doy el tiempo en algunos momentos dentro del día para hacer catarsis, conecto con el dolor, conecto con las emociones encontradas, conecto con la culpabilidad, conecto también con la tristeza, el miedo, la añoranza, vergüenza, todas las emociones que pueden aparecer ahí, y a partir de eso proceso, y cada vez que yo vaya repitiendo la situación, me voy a ir sintiendo cada vez mejor. Es muy paradójico, el dolor va a aparecer y va a ser parte importante para que tú te vayas sintiendo mejor también, ¿ok? Y cualquier ritual simbólico que para la persona signifique algún cierre de ciclo, inicio de un nuevo ciclo, cosas que yo les pudiese comentar, usar una pulsera, por ejemplo, que tenga ese simbolismo, algún colgante. Los tatuajes de repente. Sí, algunos son más invasivos, algún tatuaje, algunos se raspan. Sí. Se cortan el pelo. Su Britney. O sea, su Britney Spears. Sí, por ejemplo, probablemente. No sé, pues si tienen barba se cortan la barba o se la tiñen. Claro. Hay todo tipo de rituales y obviamente va muy de la mano con el significado que yo finalmente le otorgue a la situación. Hoy yo tengo mucho que decir, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Dale. Porque tengo, entre las cosas que iban siendo como que se venían, primero, yo siento que el dolor, la pérdida es un marcador de una cosa importante. Yo no me imagino que si pierdo algo me vaya a sentir como una cosa ligera. Claro. Entonces obviamente con el recuerdo de seguro me va a doler, pero eso no es una mala interpretación de que estoy mal, sino de que solamente siempre me va a recordar que fue algo importante, y es una forma de perseverar con ese valor. Sí. Lo otro que te hablas de los rituales, que me parece fundamental, muy importante, porque nosotros socialmente y culturalmente tenemos rituales, los funerales, los reposos, los velorios, y eso no es azaroso, sino que fue construido porque entendemos de que tenemos que tener un espacio en el cual nos permitimos sufrir. Claro. ¿Qué cosa más claro que un velorio para un momento para decir, ¿saben qué? Realmente nos juntamos y todos tenemos el permiso de sentirnos mal. Todos podemos llorar y nadie te va a cuestionar, nadie te va a decir nada. Los rituales sociales también existen y aplíquenlos y vívanlos. Yo sé que a toda la gente no me gustan los funerales, no me gustan los velorios, no me gusta ir al cementerio, que también he escuchado mucho eso, pero esos espacios están hechos socialmente ¿para qué? Para que yo me permita conectar con eso. Puede ser de que a mí me cueste mucho conectar con la emoción. Busquen formas para conectarse con ella. Yo, por ejemplo, soy una persona que en general me cuesta mucho conectar con la pena, como que tengo mucho bloqueo con eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? No sé que hay una película que yo veo que me quiebra el corazón, no puedo hacer con esa película, entonces digo, ya si necesito hacerlo, la busco, la miro. ¿Por qué? Porque necesito que esa emoción fluya, porque sé que naturalmente me va a costar mucho. Y eso con cualquier otra emoción, como decía Pierre, si
voy pedaleando y necesito energía, me voy a acordar de algo rabia, busco una forma de conectar con esa emoción. Si es que no lo puedo hacer naturalmente, y además así logras fluir de manera mucho más continua. Hoy yo quiero que pasemos a los Arondatos. Arontips. Arontips. Sí, porque hay que marcarlo así. Hay una pregunta que está muy buena, pero yo creo que podemos cerrar con esa pregunta porque va a involucrar esta conversación igual. Sí, po. Así que, Aaron, por favor, cuéntanos un poquito tus Arontips. Sí, los Arontips. Mira, para trabajar lo que es depresión, como lo dijimos anteriormente, tenemos que subir la serotonina y la dopamina. ¿Cómo lo podemos hacer? Algo bien práctico. Un listado de cosas para lo que yo soy bueno. Si yo me doy cuenta y concientizo todas las cosas para lo que soy bueno, aunque sea mínima, aunque, no sé, pues, quizá yo sea bueno como para mirar series o algún videojuego, dale, anótalo acá. Y la idea es que tú al anotarlo concientices, porque cuando tú estás en estado de depresión probablemente no te des cuenta o te olvides o no concientices las cosas que te hacían bien. Claro, tu narrativa es negativa, ¿no? Sí, bueno, estás como nublado. Entonces, ya teniendo esta lista, tienes la posibilidad de acciones que realizar, sobre todo poniendo énfasis en el momento depresivo. Sobre todo ahí. Ahora, si tú lo puedes agregar en tu rutina, muchísimo mejor. Lo uno también con metas y objetivos, que ha aparecido también en otros capítulos, va a aparecer más adelante probablemente. ¿Por qué? Porque generalmente la depresión se asocia mucho a estar un tanto desorganizado, no saber hacia dónde me dirijo, no tener motivaciones. Entonces, la verdad, las metas y objetivos sirven muchísimo para ordenar la vida. Si yo ordeno mi vida, voy a generar dopamina, voy a generar serotonina también, y eso me va a subir lo que es el estado depresivo y le voy a dar un sentido a mi vida también. Entonces es súper importante lanzar en una hoja todas las proyecciones que tú tengas, ya sea en un par de meses, un par de semanas, un par de años, sean deportivas, físicas, emocionales, lúdicas, todo lo que se te venga a la mente, y después categorizas, ¿ok? Si tienes temas lúdicos, los categorizas todos como lúdicos. Si tienes temas de salud, los categorizas todos como salud, y después obviamente lo vas priorizando, vas generando ahí las acciones concretas que vas a ir realizando para poder cumplir esas metas, y obviamente te vas a ir sintiendo muchísimo mejor y vas a sentir sensación de control. Eso es algo súper importante. Si yo siento que controlo la situación sin caer en lo obsesivo, me voy a sentir muchísimo mejor. De hecho, la depresión es mucha sensación de que no controlo. Entonces, te supera todo, parece ser. Sí, y acá ya generó esa sensación de control. También es súper importante llevándolo también a algunas conductas tangibles. Ejercicio, ojalá movernos. El tema del ejercicio, la verdad, llevémoslo a movernos, ¿ok? Porque si nosotros lo llevamos a ejercicio, está como esta caricatura de yo todo transpirado, de bajar de peso, claro, que ay, con la lengua afuera. No es solamente eso, ¿ok? Si tú ya te mueves en el día a día, de algún otro modo generas ejercicio, y obviamente también vas generando sobre todo los neurotransmisores que son importantes para paliar lo que es la depresión, ¿no? Sobre todo las endorfinas, por ejemplo. Ya no quiero ser tan rodante con serotonina y dopamina, que también se generan acá, ¿okay? Sí, va a salir el bis todo el rato. También es importante el agradecimiento, si lo llevamos a cosas abstractas, emocionales. Inclusive hay estudios que han demostrado que ya una persona agradeciendo 4 días en las tardes aumentan un 20% lo que es la inmunohemoglobina, que es en la sangre. Obviamente tenemos parte de lo que es lo inmunológico, y la inmunohemoglobina es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos dentro de la sangre, ¿ok? Que tiene que ver con los glóbulos blancos y obviamente nos defiende de las amenazas. 4 días agradeciendo y ya se ve un resultado del 20% más de inmunohemoglobina, ¿okay? Entonces, la verdad, si yo lo llevo inclusive a un ejemplo concreto, puedo evitar hasta el resfrío agradeciendo, porque voy a defenderme mejor de las amenazas que vienen de afuera, y obviamente el resfrío puedo paliarlo con eso, solamente con el agradecimiento, ¿okay? De hecho, bien es como un secreto a voces que cuando se enferma, cuando está la defensa baja. ¿Y cuando está la defensa baja? Cuando uno anda más triste. Todo calza, como dicen por ahí.
También agregar todo lo que tiene que ver con el comer saludable, que de repente uno no le da tanto realce. En algún capítulo también se nombró triptófano. Todo lo que tenga triptófano va a generar que... Bueno, y el triptófano es el aminoácido base de la generación de la serotonina. Necesitamos un ejemplo de... Sí, por favor, que quede marcando ocupado, Yo pero le mal. digo inmediatamente, muchachos. ¿Será un triptófano esto? No, quizás no lo sabemos. Mira, encontré uno. Está lleno de triptófano. Claro. Ya, bueno, ilústranos, por favor. Mira, si lo llevamos a alimentos concretos, el plátano, por ejemplo, tiene triptófano. Todo lo que es frutos secos, nueces, almendras, Súper. todo lo que tenga que ver con frutos secos, legumbres como los garbanzos, lentejas, tienen altos niveles de triptófano también. Entonces la verdad tiene que ir más o menos por ahí para que nosotros obviamente Maravilloso. tengamos mayor cantidad de triptófano y a partir de eso generemos mayor cantidad de serotonina también, ¿ok? De hecho, rápidamente hay un ejercicio, un experimento que hicieron con respecto al tema. Le dieron plátano a gente antes de ir a trabajar. ¿Ya? Ya. En una oficina, un grupo de control versus personas que le dieron plátano alto ¿Ya? en triptófano. Y la verdad, la forma en que atendieron a la gente, su actitud que tuvieron surreal, dentro de lo que es el mismo tema laboral, cambió para bien, de manera significativa. Oh, Y lo qué pudieron interesante. medir netamente por dar plátano en la mañana. Y cambió la actitud y todo anduvo Bueno, muchísimo. ya lo mejor. saben, gerente, denle plátano a su... ¿Cuánta capacitación? La clave. De la cuestión, aquí Sí, cuánta autocuidado, conversación. no, come plátano. ¿Cuántas retos? Ya, voy a hacer las cosas bien. Va a haber escasez de plátano ahora por tu culpa. Oye. Todos comprando plátano. Oye, Vamos eso, a tener que traer un auspiciador de plátano. eso es surreal, pero es interesante porque, fuera de lo jocoso que pueda parecer, estos son datos, son ciencia. No hablamos de supuestos ni de cositas, sino que siempre es ciencia. esto. Sí, y bueno, lo último, conectar con la naturaleza también. Por más cliché que puede sonar, hay estudios inclusive, de hecho la recomendación de la OMS es que deberíamos de, ojalá todo el mundo, vivir a 300 metros por lo menos de espacio verde. Está muy asociado al bienestar emocional, a la tranquilidad, bajar los niveles ansiosos, subir el estado de ánimo también. Entonces es importante conectar con la naturaleza. Espacios verdes, espacios azules, un término que de repente no se utiliza mucho. ¿Cuáles son? Todo lo que tenga que ver con playas. Súper. Lo azul, Ya. azul que tenga que ver con... Maravilloso. Sí, justamente con playa. Uno va de vacaciones, de repente quizás Pierre puede ir a Cancún o algún lugar por ahí. De nuevo por allá, Entonces, qué terrible. Azul. el hombre sabe de los espacios azules. Oye. Entonces es importante justamente eso. De hecho, lo último, Canadá tiene un trabajo en común entre lo que es la salud mental y todos los centros que trabajan en la salud mental y sus parques. Es muy rico en parques. Oye, qué Entonces, iniciativa más tienen interesante. convenio donde hacen derivaciones desde lo que es el trabajo en salud mental con los parques para que obviamente la persona tenga facilidades, tengan horarios, actividades también en los parques para que vayan Oye, qué mejorando lo que es maravilloso. la salud mental. Ojalá viviéramos en un país que tuviera parque en todos lados. Oh, espérate. Estamos en uno. Lo podemos hacer. Sí, sería Oye, súper bueno, maravilloso. sobre todo acá en el sur, Sí, que tú ves hermoso. alrededor y es todo verde, sería súper interesante. la Hoy verdad. cosa recordar la experiencia en pandemia. ¿Cuál fue una de las grandes cosas que, como se puso en hombros la pandemia y todo el mundo que empezó a hacer? Trekking, bicicleta, y increíblemente reguló así de una manera brutal Sí, la locura en la que estábamos cayendo. Así de Sí. sencillo. ayuda muchísimo. Oye, agradecido por los Aaron Tips. Aaron Tips. Esa es la Sí, sección. sección Aaron Tips. Hay que poner una cortina. Sí, yo creo. una con Aaron Tips maravilloso. Pierre, cuéntanos, ¿tú algo más con lo que quieras cerrar? Porque Ah, estamos sí. ya más o menos cerca del final. Quiero dejarles una tarea, a modo general y también a ustedes. Mira, Lo voy a anotar por acá. Mucho va en relación con fortalecer las defensas, como tú decías. Quiero que las personas que nos están escuchando, nos están viendo y ustedes puedan identificar al menos 5 situaciones o actividades que a ustedes les generen alegría. Bien. Y esas 5, al menos 3 hacerlas por día. Por ejemplo, a mí me resulta o me da alegría el bailar salsa. Entonces intento escuchar o bailar cuando puedo.
Cuando puedo bailar H, lo bailo como ayer. Un día bailando aquí, Sí. arriba de la mesa, Sí, quizá el último el chavo. capítulo por Ya, ahí. perfecto. Una demostración. Sí. Yo creo que la gente la Tú me quiere en la enseñas casa. pádel, yo te enseño a bailar H. Ya, Demasiado fanfarre. Trato hecho. Demasiado fanfarre. Dale nada, por favor. Esto puede ser una actividad que ustedes hagan, puede ser el compartir con otras personas, puede ser el comerse algo rico de vez en cuando, sin abusar de aquello. O sea, no estar comiéndose un chocolate gigante todos los días, pero sí a veces un heladito, un dulce, puede ser algo salado, lo que a ustedes les genere alegría. ¿Por qué? Porque de esa manera los estímulos que le están dando a su cerebro, a su percepción de la realidad y de la vida, van a hacer que aunque tengan un día muy complejo de mucha carga laboral o con muchas dificultades, sientan que al menos fue rico de alguna manera. Entonces lo nivelan. Busquen actividades, los podemos conversar en el próximo capítulo, qué se les ocurrió y qué estuvieron haciendo. Y les aseguro que va a ser tan bueno como escuchar los chistes de Sandy Sí. una vez Tenía que aparecer, al tenía que mes aparecer todos los Sandy. días. Maravilloso. Oye, Que lo deje en los comentarios la gente, ¿eh? Sí, de Aquí hecho. abajito Sí, nosotros ¿qué estamos actividades? leyendo frecuentemente, así que los leemos aquí abajo. perfecto. Oye, maravillosa tarea, no solamente para quien escucha, sino que para nosotros también. Yo lo voy a hacer. Vamos a ver Sí, y a gracias. buscarle. Ya para ir cerrando, le damos nuevamente las gracias a nuestros auspiciadores, a Lola Pau Restaurant, a Carnaza Producción Audiovisual, que está detrás de las perillas, los cuales no habíamos mencionado recién, pero ahora sí, lo dejamos. No sé, Hay que grabar todo de nuevo. todo, ¿eh? Vamos a comenzar esto. Me va a poner una cara difuminada por no haberlo dicho todo el programa. la sutil venganza. No, muchas gracias por ellos también por su participación. A Fundación Lefian, a Centro Templanza, a Factor Psicológico, centros terapéuticos y de atención psicológica integral dentro de la ciudad, a Alto Sport, canchas de pádel también, que tenemos el desafío Alto Sport presente viene, se todavía viene. en Con el momento. instructor Aarón. Instructor Aarón, de la mano de la paleta de Aarón. Y bueno, para cerrar, nos vemos en la próxima semana, pero antes, Aarón, ¿algo que decir? Sí, por supuesto, porque si hay algo importante y que marca la diferencia en tu vida es... El factor, Factor psicológico. psicológico. Muchas gracias, nos vemos Chao, chao. próximamente. Chao. Nos vemos. Bueno, Ahora sí salió bien. ahora sí funciona.